Comenzamos este informativo con una indignante y triste noticia. La cruel dictadura venezolana no tiene límites a la hora de reprimir cualquier voz disidente. Hoy, de manera indolente, han secuestrado a Aranza de Los Ángeles Hernández Castillo. Estamos hablando de una joven de tan solo 19 años, pero esto no es lo más grave. Hace tan solo 2 días, el régimen de Nicolás Maduro plagió a su hermana, a Samantha. Ella tiene 16 años, es apenas una adolescente que hoy está encarcelada. Ambas son familiares de un militar disidente y son hijas de un opositor que se encuentra desaparecido hace más de 10 meses. Detrás de esta tragedia no solo está el dolor de una familia, sino también está la indignación de todo un continente que no entiende cómo 2 jóvenes en este momento están en poder de una dictadura. Este es un informe de nuestra periodista Diana Camacho Camelo. Régimen despiadado. 2 días después de que funcionarios de inteligencia afines al madurismo secuestraran a Samantha Hernández Campos, de 16 años, en Caracas, este viernes su hermana Aranza de Los Ángeles Hernández Castillo, de 19 años, también fue retenida por agentes del régimen. Las jóvenes son familiares de 2 funcionarios militares. Su tío es Henry Castillo, quien fue detenido el 24 de enero y se encuentra desaparecido. Su hermano es Cristian Hernández, teniente que se encuentra en el exilio luego que el régimen lo acusara de traición a la patria, razón por la que comenzó una cacería contra su círculo cercano para que se entregue. Este patrón de persecución a familiares es una práctica propia de regímenes totalitarios, evidenciando la crueldad y el carácter sistemático de los crímenes de lesa humanidad que se cometen en el país. Exigimos su inmediata liberación y el cese de estas acciones inhumanas contra familias venezolanas. 48 horas antes de que Aranza fuera retenida, su madre denunció que allanaron la casa de sus abuelos sin orden judicial ni orden de aprehensión. En dicha intervención fue llevada Samantha. Se la llevaron sin ningún orden de detención, sin orden de allanamiento, arbitrariamente. Hago responsable al gobierno y al ministro de Interior y Justicia por los daños ocasionados hacia mi hija, psicológicos, emocionales, físicos, ya que es una menor de 16 años. Las hermanas Hernández pasan a ampliar la lista de adolescentes detenidos por el régimen, que hoy se cifra en 6. Según datos de organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón o el Foro Penal, los otros 4 fueron detenidos en el contexto postelectoral. Y esto es moralmente inconcebible e inaceptable. Y por lo tanto, un hecho repudiable, que nosotros repudiamos enérgicamente, que en las cárceles venezolanas se encuentren menores de edad, por razones o por motivaciones de carácter político. Lo que revela es la existencia y la confirmación de un patrón de persecución en la que hay ausencia absoluta del Estado de Derecho en Venezuela. Activistas de derechos humanos califican este método como un acto atroz, una forma de presión y amedrentamiento. Señalan que en lo que va del año son al menos 5 los periodos represivos por parte del madurismo. Enero, en el marco de la toma de posesión presidencial; abril y mayo, en el contexto de las elecciones municipales, regionales y parlamentarias; julio, al cumplirse un año de la elección de Edmundo González; y desde octubre, con el anuncio del Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado. Para hablar de este tema nos acompaña hasta ahora Támara Sujo. Ella es abogada, defensora de derechos humanos y directora ejecutiva del Instituto CADLA. Támara, bienvenida. ¿Y cuál es la última información que ustedes tienen sobre este indignante caso? ¿Por qué la dictadura ha emprendido esta persecución contra estas 2 jóvenes? Una de ellas, una adolescente de tan solo 16 años que en este momento tienen encarcelada. Mira, estas detenciones de familiares de personas que ellos están buscando es un patrón sistemático que está ocurriendo en Venezuela desde hace un tiempo, ¿no? Que se ha acentuado muchísimo más en el contexto postelectoral. En el caso de estas 2 jóvenes, ellas son 2 hermanas de un teniente que es Castillo, que se encuentra en el exilio, ¿verdad? Y que han arremetido contra su familia. El primer detenido fue Henry Castillo,
tío del teniente Hernández Castillo, que está desaparecido, es muy importante, se desconoce absolutamente dónde se encuentra desde enero de este año, cosa muy preocupante. No ha habido ningún solo indicio que haya tenido la familia de qué en cárcel puede estar. Cada vez que van a una cárcel a preguntar por él, dicen que no está ahí, que desconocen su caso, ¿no? Es importantísimo. Entonces, hace poco, como tú dijiste, hace 2 días allanaron la casa de los abuelos, de los padres, ¿verdad? Y se llevaron a la menor de edad, a Samantha. Y esta mañana se llevaron a la hermana de Samantha. Entonces, es un caso, como yo les decía, es un patrón que está ejecutando el régimen de judicialización de familiares de personas perseguidas. Un caso típico en la Alemania nazi existía este método que tiene un nombre que no se llama Spitfire, algo así, Spitfire, que no conozco, no tengo el nombre ahorita en la mente, pero que es un patrón de judicialización de la familia para causar terror, para atemorizar. Es terrorismo de Estado. Hay otra familia que también está siendo muy perseguida, que también se han llevado a los padres, a los tíos, a los primos, a las hermanas, que es el caso del teniente Araña, que también están detenidas, que tengo aquí sus nombres: Génesis Araña, Daniela Alexandres Araña Gutiérrez, Alejandra Vera Mendoza. O sea, no solamente se están llevando a los menores de edad, se están llevando a niños, que es otra denuncia que tenemos que hacer. Niños pequeñitos, niños de 2, 3 y 4 años que tienen estas personas, ¿verdad? Que tienen las sobrinas, las primas, ¿no? Y que se los llevan en el momento de la detención y después los liberan y se lo entregan o a un familiar o a un vecino. Incluso tenemos denuncias de casos que se han llevado a la madre y al niño lo dejan solo en la casa, solo, o cierran la casa, la clausuran y el niño se queda afuera y un vecino tiene que agarrar al niño y protegerlo, que es una cosa insólita, ¿no? Y además están deteniendo, por supuesto, a las madres y a las abuelas. Yo tengo una lista aquí de abuelas detenidas, como son, por ejemplo, Yosida de Monasterio, Meris Torres de Sequea, Aide Araña, Sora Gutiérrez, Maggi Orozco, Yalet Centeno y Sori Gutiérrez, que es también familiar de Sequea, ¿no? Sí. Entonces... Sí, abogada Tamara, quería justamente preguntarle, hablaba usted del Spinnenhaft, que es la práctica de los nazis justamente que afirma usted ahora está practicando la dictadura de Maduro, pero quería preguntarle, abogada, además de sus casos de Aranza de Los Ángeles y de Samantha, esta misma semana registrábamos aquí en el informativo la insólita condena a 30 años de cárcel de la doctora Margie Orozco, de 65 años, por haber dicho a través de un audio pues su preocupación por la falta de medicinas y condiciones sanitarias en el país. Usted, como abogada y experta en derecho internacional, pero además quien ha llevado a organismos internacionales como la Corte Penal Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras tantas denuncias graves como la que nos está contando aquí hoy, ¿se puede catalogar esto como un terrorismo de Estado contra las mujeres? Por supuesto, mira, es una violencia de género, ¿sabes? Es decir, en la Corte Penal Internacional los crímenes de lesa humanidad también son catalogados por violencia como violencia de género, ¿no? En específico, por ejemplo, Casla denunció la violencia de género contra militares varones, contra los militares que son hombres, ¿no? Y la violencia que contra ellos hay especialmente, por ejemplo, de tipo sexual, que es una violencia de género, ¿no? En el caso de lo que está sucediendo ahora, es una persecución contra el género femenino, contra las mujeres, contra las hermanas, contra las primas. Es decir, como tú dices, es muy interesante, ¿no? Porque cuando tú estás en el exilio y tú eres un militar y se llevan a tu madre, se llevan a tus hermanas, se llevan a las niñas de tu casa, ¿verdad? Es como... Es más, tu indignación pasa a ser más allá de eso que preocupación, más preocupación, porque se están llevando a lo que los hombres en Venezuela consideramos lo más sagrado, que son las madres, que son las hermanas, que las tratan de proteger, ¿no? Entonces, es tan macabra la cosa, el terrorismo de Estado aplicado a los ciudadanos venezolanos, tan malo y tan perverso, que van a atacar a las mujeres, que están atacando a las mujeres, que son las que denuncian, porque tú ves
en la calle, este grupo de familiares de presos políticos, tú ves a esas familias, a esas mujeres, a esas madres, a esas esposas que valientemente están en la calle y que también son intimidadas y también son perseguidas y también las atacan, ¿no? Y están atacando ahora a las mujeres de las casas, a las que se quedan porque se llevan a los esposos, a los primos presos o los tienen afuera en el exilio, ¿no? Eso en particular me parece que como patrón sistemático que está ocurriendo ahora en Venezuela, macabro, porque tú estás atacando al que supuestamente ellos consideran el sexo débil o el sexo menos fuerte en el sentido de aguantar cosas, pero se equivocan porque la mujer venezolana es una mujer valiente, una mujer echada para una mujer que denuncia. ¿Qué quieren ellos? Callar la denuncia llevándose a toda la familia, a esposas, a madres y a hijas, que son las que denuncian. Y eso es lo que estamos evidenciando con el secuestro de Samantha y Aranza. Támara, como siempre, gracias por su tiempo. Ahí veo que va en un auto, pero pese a que está ocupada, siempre accede a responder las preguntas que tienen nuestros televidentes en el informativo de NTN 24. Una feliz noche. Y a propósito de la noticia central de este informativo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cerró hoy en Miami una intensa semana de audiencias sobre la situación de derechos humanos en el continente. Jefferson. Nuestra periodista permanente en Florida está en la Universidad de Miami, donde organizaciones y expertos denunciaron un patrón creciente de persecución contra familiares de opositores venezolanos, precisamente cuando está confirmada la detención de Aranza de Los Ángeles Hernández Castillo y apenas 2 días después del secuestro de su hermana menor en Caracas. Así es, Alessandra Martín, buenas noches. La saludamos para hablar de ese tema porque usted está claramente con el presidente de la CIDH, José Luis Caballero Ochoa. Alessandra, buenas noches, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, nos encontramos con el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el señor José Luis Caballero, después de escuchar esas exposiciones, sobre todo de la abogada penalista Tamara Sujú, quien denunció esa nueva desaparición, una chica de tan solo 19 años, hermana de otra joven desaparecida hace apenas 2 días, de 16 años. ¿Qué opinas sobre esas denuncias que han hecho sobre desapariciones y secuestros forzados? Bueno, lo que opino es que la Comisión Interamericana está dando un seguimiento muy puntual. La prueba es esta audiencia con la que clausuramos el periodo de sesiones. Llevamos más de 50 medidas cautelares otorgadas a partir de la jornada electoral de 28 de julio de 2024. Nuestra mirada ha sido no solamente el tema de los derechos políticos y la debacle del Estado democrático en Venezuela, sino también las violaciones graves a derechos humanos que en este contexto están ocurriendo y las desapariciones. Entonces la Comisión lo ve con enorme preocupación, pero también atención y despliega su trabajo en ese sentido. ¿Van a otorgar medidas cautelares como le ha pedido Tamara Sujú a esta familia en concreto, a la familia de Aranza de Los Ángeles Hernández Castillo y a su hermana Samantha, que han sido ambas desaparecidas? Se transita la solicitud y luego la comisión valora el expediente y lo vamos a ir considerando. Eso sí, yo necesitaría, pues no puedo responder porque es una decisión del pleno de la comisión. Muchísimas gracias, señor Caballero. Declaraciones del presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Primera reacción a esta desaparición de Aranza de Los Ángeles Hernández Castillo, de 19 años, hermana de Samantha, de 16, secuestrada hace apenas 2 días en Caracas. Ambas son hermanas del primer teniente Hernández Castillo, quien está en el exilio, y primas de Henry Castillo, desaparecido desde el 24 de enero. Hemos asistido a esta audiencia pública en la Universidad de Miami, último día de un seguido de audiencias públicas que han tenido lugar esta semana. Durante 5 días hemos escuchado 19 sesiones públicas justamente para hablar, para comentar la situación de los derechos humanos hasta en 14 países. La audiencia de clausura ha sido esta, la de Venezuela, para hablar justamente de todos los presos políticos. Aquí también ha estado el Foro Penal, asegurando que ya hay más de 800 presos políticos en Venezuela. Soy Alessandra Martín, desde la Universidad de Miami, desde el sur de Florida. Regreso con ustedes a los estudios. Feliz noche.